Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al cuarto programa de Paranormalia Podcast Live, si se me permite la expresión. Hoy es nuestro cuarto programa, como digo, en falso directo. Me vais a permitir este pequeño falso directo, ¿no? Vamos a empezar con lo que es nuestro programa. Hoy tenemos un invitado especial y estamos muy orgullosos de tener esta noche con nosotros a Lute, a nuestro amigo Lute. Y bueno, él es investigador y escritor, autor del libro El principio del pasado, editado por ABZ Ediciones. Y también comentaros que esta noche estamos llevando el programa en la realización en nuestra querida Sara Hidalgo y en la dirección un humilde servidor, quien ahora te habla delante de estos micrófonos de Paranormalia Podcast. Bueno, pues ahora, amigos, nos gustaría dejaros nuestras vías de contacto, así que no me río más. Bueno, pues me gustaría empezar el programa saludando a todos nuestros amigos que están ahora mismo en el chat. Así que muchísimas gracias a todos, amigos, muchísimas gracias por estar aquí y es un honor inmenso, ¿no? Contar con todos vosotros. Bueno, pues ahora sí, queridos amigos, vamos a conectar con nuestro invitado especial de esta noche y bueno, vamos a dar paso a nuestro querido invitado. Con nosotros está Eleuterio Ferris, que es investigador, es escritor, es autor del libro El principio del pasado, que tenemos en estos momentos viendo en pantalla, lo estamos viendo. Así que buenas tardes, Lute. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Y un saludo a Sara, que estará por ahí detrás, y a todos los amigos que estarán escuchándonos y viéndonos a través de YouTube y de otros canales. Muy buenas. Pues el honor es nuestro, Lute. Muchísimas gracias, amigo, por pasarte un ratito por este humilde canal. Y bueno, qué decirte, amigo, me ha gustado muchísimo el libro que has escrito. Decirte que, bueno, pues es casi obra maestra, ¿no? Te pongo casi a esa altura. Me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado muchísimo la manera en que has conducido el libro, ¿vale? Así que, pues poco menos que eso, que obra maestra, por haberte dado cuenta de esos detalles que todos hemos leído alguna vez y que sin embargo, pues nos han pasado por alto, ¿verdad? Así que has hecho un gran trabajo, de verdad, amigo, de verdad. Bueno, pues, amigo Lute, vamos a empezar a ver un documental, ¿vale? Hemos preparado un documental esta noche, nos hemos esmerado muchísimo. Y ya os digo que tenemos la grandísima suerte de tener a nuestro amigo Lute para que nos ayude a comprender mejor qué es este lío de los evangelios canónicos, los evangelios apócrifos, o por ejemplo, quién demonios fue Enoch. Nuestro amigo Lute, como he dicho antes, ha escrito un fantástico libro, El principio del pasado, que lo tengo aquí, os lo puedo mostrar. Podemos encontrar pasajes de las Sagradas Escrituras, pasajes bíblicos, tanto canónicos como apócrifos. Pero antes de proceder a realizar la entrevista a nuestro amigo Lute, ¿qué os parece si vemos el documental que hemos preparado con mucho esmero y dedicación y que nos servirá de introducción para realizar la entrevista a nuestro amigo Lute? Lute, ¿te parece si vemos el documental? Por supuesto, no faltaría más. Pues, amigos, no me enrollo más. Se me olvidaba. Antes de ver este corto documental, quisiera agradecer la participación y la colaboración de las siguientes personas. Empezando por las damas, pues agradecer a nuestras compañeras y colaboradoras, Marian y Soraya, por brindarnos sus extraordinarias voces a la hora de grabar este documental. Gracias, compañera, habéis hecho un gran trabajo. Y por supuesto, a nuestro querido amigo Lute,
por la infinita paciencia que ha demostrado tener a la hora de grabar este susodicho corto documental. Muchas gracias, amigo, espero que te guste cómo ha quedado la edición final. Infinitas gracias, Lute. Tío, seguro que ha quedado fantástico. Bueno, amigos, pues no me rollo más. No me rollo más y vamos a ver el documental El principio del pasado. Así que, queridos amigos, con todos ustedes os dejo con El principio del pasado. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que se haga la luz, y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo un firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer, y ese fue el segundo día. Y Dios dijo también que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que se produzca en la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así hizo la tierra. Produjo vegetación, plantas que dan semilla de su especie y árboles que dan frutos. Y Dios vio que era bueno. Génesis, la creación. Entre 1946 y 1956 aparecieron en 11 cuevas de la zona arqueológica de Qumran, en el desierto de Judea, cerca de 1000 manuscritos. Resultaron ser los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, con una antigüedad de más de 2000 años. Y como muchas veces suele ocurrir, fueron hallados gracias a la casualidad. En 1946, un pastor beduino buscaba una cabra que se había extraviado en una cueva. Lo que encontró fueron unas vasijas con rollos dentro. Los arqueólogos se pusieron manos a la obra y localizaron otras 10 cuevas más, toda una biblioteca que llevaba escondida más de 20 siglos. Sin embargo, y a pesar de las continuas búsquedas que se han realizado en la zona del Mar Muerto, desde entonces no han vuelto a aparecer ningún otro rollo más. Se los denomina rollos porque esa era la forma en que aparecieron: materiales enrollados, atados y metidos dentro de vasijas, que funcionaban como rudimentarias pero eficientes cajas de conservación. Antiguamente, los rollos
También formaban parte de la escritura en arcilla. Algunos de los rollos estaban protegidos con telas de lino, que también son motivo de estudios para poder llegar a entender quiénes escribieron los manuscritos y por qué los dejaron allí. La gran mayoría de estos manuscritos fueron escritos sobre piel y un 20% en papiro. Entre todos ellos destaca un rollo escrito en una plancha de cobre, que fue hallada partida en dos. Está escrita en hebreo tardío, de finales del siglo I, y es un tesoro no solo por su rareza, sino también por los temas de los que trata, ya que habla de lugares donde se encuentran tesoros escondidos. Como si de un mapa del tesoro se tratase, los investigadores llevan décadas intentando descifrar a qué lugares se refieren, pero aún no han dado con ninguno de ellos. El resto de manuscritos abordan temas bíblicos y tienen una gran relevancia para los investigadores del antiguo judaísmo y de textos bíblicos. También se encontraron versiones de libros de la Biblia en hebreo y en arameo, y varios libros apócrifos. Son rollos, documentos encontrados en lo que se llama la Cisjordania y cerca del Mar Muerto, que desde el año 217 de nuestra era se han estado descubriendo por esa zona. Son documentos que se encontraban o bien perdidos o no se sabía ni que existían, pero los más conocidos son los que se encontraron en las cuevas situadas en Qumran entre los años 1946 y 1956. Han sido un total de unos 1000 documentos los que han sido descubiertos. En todos ellos se trata el tema naturalmente de Jesús, pero también son textos anteriores a este, como por ejemplo el primer libro de Tanakh para los judíos o el Antiguo Testamento para cristianos, entre otros. Hay también textos que no tienen prácticamente nada que ver con la espiritualidad, pero son de gran importancia arqueológica. De todas formas, se siguen descubriendo algunos textos, como ocurrió hace algunos años con el denominado Evangelio de Judas Iscariote. Pero, ¿qué son los evangelios apócrifos? Son los escritos que no están reconocidos como libros o textos sagrados. Hay textos pertenecientes a antes de Jesucristo y que eran conocidos por el pueblo judío, como el libro de Enoc, pero que no es un libro reconocido actualmente como sagrado. Y en referencia al cristianismo, el ejemplo anterior también sirve, pero podemos decir que surgieron escritos en torno a la figura de Jesús. Estos escritos llevan como autor a una figura o persona conocida, pero no por ello es el autor de este escrito. Son llamados apócrifos porque no forman parte, por diversos motivos, de las Biblias de ninguna de las iglesias cristianas o hebraicas, aunque no de todas. Tenemos el ejemplo del libro de Enoc, que curiosamente es canónico para una rama del cristianismo ortodoxo y también para una rama de los judíos en Etiopía. Pero no solo tratan de la Biblia, también hablan de astronomía, calendarios, temas escatológicos, disertaciones mágicas, etc. Son, por tanto, un material importantísimo para conocer las costumbres y pensamientos de esa sociedad en los orígenes del cristianismo. No todos los manuscritos se conservan en el mismo lugar. 8 se atesoran en el santuario del Libro de Jerusalén. Otros los tiene la autoridad arqueológica de Israel. Por desgracia, otra parte fue troceada y vendida a lugares tan distantes como California, París o Jordania. La historia del cristianismo y el relato bíblico ha sido motivo de discusión durante cientos de años. La Iglesia defiende la actual Biblia como el libro esencial del catolicismo, pero existen otros documentos, como el famoso Evangelio de Judas, que contradice esta versión oficial de los hechos y pone en el punto de mira la veracidad histórica de lo relatado y confirmado. El Evangelio de Judas fue rechazado y vetado junto con otros tantos en el Concilio de Nicea. Los autores de los evangelios apócrifos intentaron llenar con sus historias los huecos que dejaban los 4 evangelios aceptados por la Iglesia. Por ejemplo, es en los libros apócrifos donde se dice que los magos de Oriente eran reyes y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. En ningún evangelio canónico cristiano aparecen los nombres de los 3 reyes magos. En ninguno. En cambio, sí aparecen esos nombres en un apócrifo.
el Evangelio Armenio de la Infancia. Evangelio Armenio de la Infancia. Estos nombres aparecen en el capítulo 5, párrafo 10. Curioso, ¿no? Hay costumbres cristianas que no están en los textos canónicos, pero sí son utilizadas. Y en el judaísmo lo mismo. Por ejemplo, el calendario hebreo fue escrito por Enoc y se estuvo utilizando durante muchos siglos. Uno de los episodios que más llama la atención en la pasión de Jesús solo aparece en el Evangelio de Juan, la lanzada de un soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte acaeciera de manera segura. En este texto, el soldado es un personaje anónimo, pero en el Evangelio de Nicodemo y en una presunta carta de Pilato a Herodes nos revelan su nombre, Longino, y su cargo, centurión. ¿Qué diferencia existe entonces entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos? La diferencia es que los canónicos son considerados como textos sagrados, ya que según se cree han sido escritos por la intersección divina, en cambio los apócrifos no. En la cultura cristiana están los evangelios apócrifos, a los que se indica que, al igual que los otros, cuentan la vida de Jesús, pero de manera muy adornada, con milagros algo demasiado fantásticos. En cambio, los canónicos son más sobrios, tienen una base de predicación apostólica. Algunos de los evangelios apócrifos surgieron en comunidades gnósticas, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, y contienen palabras ocultas al entendimiento de la mayoría, quizás con la finalidad de dar apoyo a sus doctrinas cuando éstas no estaban en total acuerdo con los materiales canónicos incluidos hoy en la Sagrada Escritura. Estos mensajes ocultos entre los discursos atribuidos a Jesús estaban reservados a los iniciados en esas comunidades. El gnosticismo es considerado como una herejía en la Biblia. Existe todo un libro en el Nuevo Testamento que se escribió para refutar esta herejía. Se trata de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Esta herejía prometía a la gente tal unidad con Dios, que prácticamente llegaban a la perfección espiritual. En la vida mesopotámica hay distintas culturas, sumerios, acadios, neosumerios, babilónicos, etc. Cada una pone su granito de arena en el concepto tanto de divinidad como en el concepto del hombre. La religión sumeria no permanece estanca a lo largo de los años, sino que va recibiendo influencias de los distintos pueblos a lo largo de su historia. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando fueron descubiertas en el actual Irak unas extraordinarias tablillas de arcilla al encontrar los arqueólogos la antigua capital asiria, Nínive, donde en las ruinas del palacio de Asurbanipal hallaron una biblioteca con más de 25.000 tablillas de arcilla, que pasarían a la historia como las tablas sumerias. La historia sumeria cuenta que existió un planeta llamado Nibiru, que tenía una órbita elíptica similar a la de un cometa que tardaba 3.600 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero, ¿qué son en realidad las tablas sumerias? Estas tablas sumerias, la historia escrita, es la historia escrita de la que se ha considerado por el mundo arqueológico, yo tengo mis dudas, como la primera civilización organizada humana. En la segunda mitad del siglo XIX va a nacer para la historia la hasta entonces desconocida civilización sumeria. Gracias al descubrimiento de unas tablillas escritas en una lengua no conocida en el sur de Mesopotamia, dichas tablillas fueron halladas en 1869 por el investigador británico Jules Soper. La primera gran civilización de la historia se extendería a lo largo de unos 3 milenios, desde la aparición de las primeras ciudades en el 5000 a.C. hasta el 2000 a.C. aproximadamente. Pero, entonces, ¿qué relación tienen con los rollos del Mar Muerto? La relación la tienen no directamente sobre los evangelios apócrifos, sino más bien con los otros textos apócrifos, los que tratan desde la creación del universo y la vida. Y es que van de la mano, la manera de la creación, el gran diluvio, hay muchas historias comunes. Pero ¿sabéis quién creo que es el culpable de todo esto? Abraham.
Sí, el patriarca Abraham, de donde nace el pueblo judío, el pueblo belga, el pueblo elegido. Las tablillas encontradas cuentan nada más y nada menos que una historia muy curiosa. Para ser más precisos, la historia de la humanidad. Narra el relato de la creación, Adán y Eva, Caín y Abel, el diluvio universal, la Torre de Babel. Todo ello contado a través de un punto de vista no tan bíblico, ya que la Biblia y el cristianismo no aparecieron hasta miles de años después. Por increíble que parezca, los sumerios tenían una gran precisión y conocimientos acerca de nuestro sistema solar y todos los elementos que lo componen. Incluso conocían la existencia del ahora planetoide Plutón, mucho antes de que la sociedad moderna lo descubriera. Plutón fue descubierto a principios del siglo XX. Los sumerios creían en sus dioses, los Anunnakis. Los Anunnaki decidieron mejorar genéticamente a un espécimen que ya era nativo del planeta, el mono. Esto explica la teoría del eslabón perdido y el increíble e inexplicable salto genético que experimenta la evolución del ser humano. Una vez creados los humanos, empezaron a trabajar en la extracción de oro para ellos. Mucho más adelante, los humanos se reproducen y se sublevan ante los Anunnaki, lo que provoca la purga del planeta o el conocido diluvio universal. Bueno amigos, pues acabamos de ver el documental El principio del pasado. Como dije al principio, es toda una suerte tener con nosotros a nuestro amigo Lute. Y bueno, no me enrollo más, vamos a empezar a preguntarle directamente sobre este fantástico libro que como he dicho, ha escrito nuestro amigo Lute. Así que, Lute, ¿qué te ha parecido el documental, amigo? Uy, fantástico, la verdad. No esperaba menos de vosotros. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado de todo, pero te lo digo en serio, ¿eh? Ha sido fantástico. Bueno, pues me alegro. De verdad, gracias tanto a ti como a Sara, como a Marian, Soraya y claro, Leticia. Habéis estado fantásticos montando este vídeo. Muchísimas gracias, Lute. Tengo que agradecerte, antes de empezar la entrevista, la paciencia, ¿no? La paciencia que has tenido a la hora de grabar este documental. Y bueno, pues también tengo que agradecerte, amigo, la deferencia que has tenido tanto con Sara como conmigo a la hora de dedicarnos tu libro. Así que muchísimas gracias, amigo. Nada, hombre, eso no cuesta dinero. Eso es un momento. Muchas gracias, hombre. Pero gracias a vosotros por vuestra invitación aquí a este fantástico programa. Pues la verdad es que tenía muchas ganas, Lute, de tenerte esta noche aquí en Paranormalia Podcast. Y bueno, voy a comenzar a preguntarte ya que tengo muchas ganas. La primera pregunta, Lute, es la siguiente. ¿Cómo es que Eleuterio Ferris decide escribir un libro ni más ni menos que de curiosidades históricas? Pero no de cualquier curiosidad histórica,
sino más bien de curiosidades históricas bíblicas. ¿Cómo es que te surge esta necesidad? Bueno, antes de seguir, perdona que corte, es un inciso. A mí me abruma el cartel que me has puesto aquí bajo, lo de investigador y escritor. Yo, porque haya escrito un libro, la verdad, aquí detrás tengo una guitarra, y porque toque la guitarra no soy músico, soy un aficionado que me gusta, escritor, pues ya ves, investigador, de esta silla no me he movido para investigar nada, ha sido todo por internet y libros que tengo allí, pero muchas gracias, esto sí que me abruma. Bueno, ¿cómo surgió todo? Pues a mí es que siempre me ha gustado todo lo que es misterio, me encanta, todo, pero todo, ufología, espiritismo, misterio en el universo, todo. Entonces, a mí la historia también siempre me ha gustado, no solo la historia bíblica, sino cualquier historia de las civilizaciones pasadas, tanto ya ves, aquí en el Mediterráneo, la historia que tenemos, cuántas civilizaciones han pasado, tremendo. En África, que es muy desconocido la historia de sus civilizaciones, Asia, que también ha tenido sus historias, que son civilizaciones que están ahí y que han marcado el seguir después en el planeta, y luego todas las civilizaciones americanas que hay, tanto en América del Norte, Central como del Sur. Todo esto me ha apasionado mucho, y entre ellas pues está la historia de la Biblia, no más bien de la Biblia, sino del Antiguo Testamento, del inicio. Son cosas que siempre me han atraído porque han habido, vamos a ver, si tú lo lees, yo fui a un colegio religioso, y si lo lees como de carrería, como lo hacíamos, pues no pasa nada. Pero si te detienes a pensar lo que lees y dices, uy, aquí a mí me falla algo, esto no lo encuentro muy claro. Y bueno, y yo eso también lo he seguido como parte de la historia, yo lo he seguido. Y estaba a principios del año pasado pues intentando arreglar todos los apuntes que tenía, las notas que había, cuando vino el confinamiento. Y en lo más duro del confinamiento, por mi problema que tengo de salud, pues mi esposa no me dejaba salir. Estuve en casa un montón de meses sin poder salir, como mucho al balcón. Entonces lo que hice fue empezar en plan, no sé, digamos más serio, a unir todo lo que tenía, y digo, ¿y por qué no escribo un libro? ¿Por qué no me lo...? Pero no para vender como un bestseller, sino simplemente para mí tenerlo un poco organizado todo. Y así empecé. Luego, a la hora de publicar, estuve viendo, vi dónde podía publicarlo, y digo, pues entonces no pago ni un céntimo, pues mejor, por aquí va. Y así nació este libro. Un libro que salió el día 3 o 4 a la venta, el 3 o 4 de diciembre del pasado año. Y es así como salió el libro. Más que otra cosa, por eso, por estar en casa, no poder salir, y mientras arreglaba mis cosas, pues, oye, salió esto. Pues tengo que confesar, amigo Lute, que me llamó significativamente la atención la manera en que rápidamente entras en materia en tu libro. Me explico. Cuando te sumerges en la lectura de este fantástico libro, nada más empezar, quedas atrapado y tú vas directamente al grano, centrando la atención del lector en aspectos de las Sagradas Escrituras que ya habíamos leído, pero que efectivamente habíamos pasado por alto. Por ejemplo, uno de los grandes misterios de la humanidad, y que haces referencia en tu libro, es la posibilidad de que con anterioridad al supercontinente Pangea pudieran existir otros continentes en la Tierra. Lute, ¿pudo realmente existir un continente anterior a Pangea y que éste fuera portador de alguna civilización, humana o no, pero en definitiva inteligente? Parece ser que no. Pero bueno, yo en mi libro es algo que imagino, porque no podía haber habido antes que Pangea un continente donde hubiera habido una civilización similar a la nuestra. Claro, después de tantos millones de años, la Tierra, tantas historias que da, pues podría haber desaparecido por completo, y
no habría nada de esta civilización. Eso lo he pensado yo. Yo es que en los 2 primeros capítulos del programa, dejo soltar un poco mi imaginación. Son cosas que yo imagino. Entonces, pues, ¿por qué no podría haber habido un continente, una civilización anterior a nosotros? Nosotros hemos está claro, porque científicamente se ha demostrado que antes de Pangea hubieron incluso otros supercontinentes detrás, que la Tierra siempre ha estado en movimiento, ha sido algo que se ha movido, ha estado moviéndose de siempre. Lo que pasa es que desde hace unos millones de años, pues aquí la vida podría ser imposible, según se cuenta. Los científicos, realmente los que estudian el tema. Entonces podría no haber habido ninguna civilización, pero bueno, yo me imagino y digo, ¿y por qué no podría haber habido algo? Si hubo algo en un tiempo, naturalmente ahora, estamos hablando de millones de años, de miles de millones de años, lo más seguro es que hubiera desaparecido y no quedara rastro alguno, porque este planeta donde vivimos es un planeta que está vivo, se mueve todos los días. Hay veces que no lo notamos y hay otras veces que sí que lo notamos, pero es un planeta vivo. ¿Por qué no podría haber? Y es algo que yo me imaginé. Simplemente eso me lo imaginé. Y bien, ¿por qué no podría ser? Pero claro, yo nunca asevero, nunca digo esto es así, porque yo ni he estado en Pangea, ni he estado en los siglos posteriores, ni he estado muy anterior a Pangea. Entonces es algo que podemos imaginarlo, pero naturalmente no podemos dar fe de que eso haya podido ocurrir. Pero creo que está bien imaginárselo. Normalmente todos los inventos y todos los avances que tenemos es por la imaginación de algunas personas. Sí, estoy de acuerdo, amigo Lute, pero bueno, esta pregunta viene a colación con lo que acabas de contestar. Resulta que los científicos afirman que la vida en nuestro planeta, a lo largo de los años desde su aparición, han aparecido y desaparecido no solo una, sino varias veces. Pero, como dices tú, que no quedaría ningún resto arqueológico de vida anterior. ¿Pero por qué? ¿Por qué no encontraríamos antiguos vestigios de alguna civilización? No sé, ¿por qué no lo podemos encontrar? ¿Por qué dices tú que no? Yo no digo que no, yo digo que no se ha encontrado, tan solo eso. Sí que es verdad que se han encontrado fósiles, alguna planta, algún bicho, alguna cosa en fósil que los científicos, por eso, o arqueólogos, han entendido que pueden haber habido otros continentes, porque con los datos que ellos tienen pueden crear lo de los continentes tanto de Pangea como los anteriores. ¿Por qué no se ha encontrado algo? Pues es que igual, no sé, la Tierra se ha movido mucho, la corteza terrestre se mueve mucho. Si se da completamente la vuelta, resulta que se ha quedado donde había una ciudad, se ha quedado por debajo y igual son miles o cientos de kilómetros hacia abajo. No sé por qué se han encontrado, sé que a veces han aparecido allá en minas a cierta distancia y catalogado muchos siglos atrás, pues instrumentos que no deberían de haber estado. Eso también es verdad. Pero bueno, ¿por qué no hay? Pues la verdad... Es difícil encontrarlos, ¿no? Dentro de unos siglos o dentro de unos miles de años seguramente estará alguien preguntándose lo mismo sobre nosotros. Que nosotros ahora existimos, pero dentro de miles de años, ¿qué habrá aquí? No lo podemos saber. Y si hay alguien viviendo sobre la corteza de la Tierra, pues, ¿qué dirá? No lo sabemos. Eso es que está bien, pero eso es imaginar. Lo que no podemos es crearnos una verdad. Eso sí que no podemos hacer porque no tenemos suficientes datos. No podemos dar una respuesta a algo que no tenemos claro. Eso es lo que tenemos que intentar evitar, crear respuestas falsas, porque con una respuesta falsa luego podemos liarla muy bien y tenemos que ser cautos con eso. Eso sí, imaginar lo que queramos. Muy bien, Lute, o sea que es un ejercicio de imaginación prácticamente.
Bueno, Lute, pues centrándonos en el comienzo del Génesis, diriges la atención del lector al mismísimo momento de la creación, pero como buen investigador que eres, te percatas de que en el libro del Génesis, Dios creó a la mujer de varias formas. Esto a mí me resultó muy curioso. Los evangelios apócrifos también cuentan la misma historia. Lute, ¿cómo es esto posible? Bueno, los textos apócrifos cuentan también las mismas historias que el mismo Génesis. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención a lo que es el Génesis. No prestamos atención a que hay dos historias de la creación, por ejemplo, que hay algunos que sí que lo conocen, pero les preguntas si te cuentan unas, no sé, que es que eso es una historia que se creó para no sé cuánto, no sé, cosas raras. Pero ahí en el Génesis aparecen dos historias de la creación. En una crean al hombre y a la mujer, o a la mujer y al hombre en el mismo instante, en el mismo momento, y en la siguiente historia, Yahvé, el creador, crea primero al hombre y como ve que está solo, lo duerme, porque lo dice eso, le hace dormir, le arranca una costilla, de esa costilla crea a la mujer y luego lo rellena el agujero que ha hecho con carne. Muy sospechoso eso, pero que son dos lecturas completamente distintas de la creación. Y eso es lo curioso. Y como eso, hay muchas historias de la creación que en el Génesis y en otros libros posteriores que no prestamos atención a esos mínimos detalles. Y es curioso, porque a veces nos pueden hacer preguntarnos sobre cosas y las pasamos en alto. Efectivamente, Lute, efectivamente. También dotas de una gran importancia a los libros apócrifos. ¿Qué dice la Iglesia? Por ejemplo, de los libros de Adán y Eva o del Apocalipsis de Moisés. ¿Qué dice la Iglesia? Vale, vamos a ver. Cuando hablamos de Iglesia, normalmente nos referimos, ahora tú mismo hablas de Iglesia y estarás refiriéndote de la Iglesia católica. No. Iglesia católica, ortodoxa, anglicanos, luteranos, evangelistas, testigos de Jehová, etcétera, 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 son cristianos. Y los apócrifos ya se marcaron desde cierto tiempo atrás, desde la Iglesia cristiana, antes de que aparecieran estas ramas o algunas de estas ramas fueran más separadas de lo que era el cristianismo centralista. Lo mismo ocurre con los musulmanes. Tienen sus ramas, y lo mismo ocurre con los judíos, tienen sus diversas ramas. Eso es para que entendamos un poco cuando hablamos de Iglesia. Cuando hablamos de Iglesia es que siempre vemos un punto, no, el punto ese es mucho más ancho. ¿Qué es lo que dicen? Pues desde el principio han dicho que los apócrifos son textos que no dicen que no sean buenos, cuidado, en ningún sitio he leído que no sean ciertos, pero sí que no son adoctrinados, no tienen esa sensación de divinidad. Realmente las escrituras de unos textos apócrifos a los otros hay ciertas diferencias, pero no han sido por una invitación divina, no han sido porque Dios les ha asesorado, les ha indicado cómo tenía que ser. Y esa es la gran diferencia entre los textos apócrifos y los canónigos. Eso es lo que dicen las diversas iglesias, que porque no han sido por ayuda de Dios o por intervención divina, lo retiran. Lo curioso es que todas las iglesias se ponen de acuerdo. Las iglesias, tanto judías como cristianas, se ponen de acuerdo. En algunos libros se han puesto de acuerdo que son apócrifos. Es curioso. Claro, esto viene también de muchos siglos atrás. Muy bien. Pues sí, es muy curiosa la posición de la Iglesia, ¿no?, respecto de este asunto. La siguiente pregunta se la debemos a nuestra querida y compañera Sara. La verdad es que es una pregunta buenísima. Sara me ha dicho que te pregunte lo siguiente. ¿Cómo es posible que los libros apócrifos fueran vetados por la Iglesia en el Concilio de Nicea en el mayo del 325 después de Cristo,
si fueron descubiertos 1600 años después en Qumran, en el año 1947? ¿Cómo es esto posible? Vale. Bueno, te digo, en Nicea fue el concilio el 325. Vale, vamos por partes. Qumran. En Qumran han aparecido multitud de textos. Muchos de ellos son textos que considerados como apócrifos porque hablan de casi todos de Jesús, de todo lo que es el Nuevo Testamento para los cristianos, pero también hay textos de la Antigüedad. Hay otros textos también que son simplemente poesías y otros que incluso es de maravillas, de tesoros escondidos y cosas de estas. No solo son los conocidos como apócrifos los encontrados en Qumran a partir de finales del siglo XX, sino que desde el principio de la historia sagrada, después de Jesucristo, han empezado a aparecer por esa zona muchos textos que luego no se han reconocido. Y entonces no es que en Qumran hayan aparecido libros nuevos, sino que incluso han aparecido, ahora hablaré de Nicea, del concilio de Nicea que dice Sara, han aparecido libros que igual no estaban completos y ahí han aparecido trozos de ellos, o han aparecido trozos de algunos libros en otros idiomas y a la hora de la traducción pues hay ciertas diferencias. Hay libros nuevos que eran completamente desconocidos, pero otros que ya se tenían constancia de ello. Dicho esto, vamos al año 325, en Nicea. En Nicea, si no me equivoco, lo que hicieron fue dar como canónigos a los 4 evangelios que hoy tenemos en las Biblias cristianas. Hablo de las Biblias cristianas, no solo de los católicos, de las cristianas, que son el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos, San Mateo y San Juan. Todos los demás evangelios que tenían a su disposición en aquel tiempo se retiraron porque se consideraron que no eran aptos para ser canónicos, para formar parte de la Iglesia, pues por eso que he contado antes, porque a lo mejor no consideraban que había habido una intervención divina. Vosotros mismos habéis hablado, de eso no tengo datos, debería de verlo, lo del Evangelio de Judas, que se encontró hace unos años se encontró el libro en una de las cuevas de Qumran, pero ya en Nicea estaba, lo habéis dicho en el reportaje, estaba en el concilio de Nicea, estaba entre otros evangelios, que no eran eso, eran otros evangelios. Es que no sé exactamente qué otros libros había allí para considerar como evangelios, pero esos libros que ya estaban en el año 320 y tantos y que se retiraron, esos ya forman parte de los que son los no canónicos, o los evangelios apócrifos en este caso. Pues lo mismo pasa en otros textos. No sé si me estoy enrollando o estoy explicándome bien. No, lo estás explicando bien, Lute. ¿Por qué estos evangelios, estos 4, es que esto no es el tema de mi libro, pero da lo mismo. Es algo que he revisado un poco. Estos 4 evangelios fueron canónicos. Si lees la historia es saber que si volaron, que si cayeron todos y estos se quedaron sueltos, que si no sé qué, no sé, unas historias algo incomprensibles para hacerlos canónicos, no sé por qué. También se dice que Constantino, el emperador de aquel tiempo, que por cierto Constantino hasta el final de su vida no fue cristiano, lo que hizo fue autorizar las religiones en el Imperio de Roma, no solo el cristianismo, sino otras muchas, que eran perseguidas también. Entonces dijo que el Estado era laico. Bueno, laico no, pero que podías procesar cualquier religión. También se dice, que Constantino, al ver que los cristianos aumentaban en número, vio que estos 4 libros le podían servir para controlarlos un poco, porque veía que se disparaba su natalidad y de esta forma podía controlarlos. No sé, hay muchas historias referente a este
sobre este concilio de Nicea y ahí en Nicea, eso sí, solo se aceptaron los 4 evangelios que tenemos ahora. Los anteriores, habían otros libros que eran conocidos por la gente porque se leían y en lo que fuera las ceremonias religiosas de la época se leerían para todos. Unos leerían unos textos, otros, y dijeron vamos a recoger unos cuantos para que no sean todos. Hubo que no tuvo suerte y otros que, mira, tuvieron la suerte de quedarse en lo que es el libro sagrado. Muy bien, muy bien. Sara, no sé si te he contestado a tu pregunta. Pues Sara está aquí conmigo y bueno, me dice que hace así un poquito aspavientos con la cabeza. Bueno. Vale, Lute. Esto también es apasionante. Lute, ¿tuvo Adán y Eva, además de a Caín y Abel, tuvieron una hija? Esta es otra de las curiosidades históricas que más me gustan. Adán y Eva tuvieron una hija. ¿Por qué nunca nadie nos lo había contado? ¿Cómo que no, David? ¿Cómo que no? ¿No has leído el Génesis? En el capítulo 5, versículo 4, dice, después de engendrar a Set, vivió Adán todavía 800 no sé cuántos años, no recuerdo exactamente la edad, y engendró a hijos e hijas. Eso aparece en el Génesis. ¿Cómo que no te lo han contado nunca? Efectiva. Dado esa atención. Exacto. No, pero a lo que tú te refieres es curioso y a ver quién da más cosas, más datos más asombrosos. Porque yo en mi libro he tratado de plasmar unos cuantos, pero vemos en la tradición del Islam, por ejemplo, hay ramas del Islam que indican que Eva tuvo 20 embarazos y todos ellos de gemelos. Tela. Pero hay otra rama, sí, pero hay otras narraciones, hay otras historias que tuvo 120 embarazos. Y todos ellos gemelos, y dices, me parece que se han pasado. Hay otros textos que son los que expongo en mi libro, que bueno, ya son algo más dentro de lo que cabe, más normal. Es decir, que en algunos, en el Apocalipsis de Moisés o Testamento de Adán y Eva, creo que habla de que dio a luz a 2 hijos. No dice si a Caín y Abel, no dice si fueron... lo dice que fue simplemente 2 hijos, no indica si hubo una separación entre ellos o hubo gemelos, pero luego en lo de los jubileos, en el libro de Jubileos sí que explica que cuando nació Caín tuvo una gemela y cuando nació Abel tuvo otra gemela. Sabes que según donde leemos podemos entender una razón u otra. Pero también hay cosas que se van de madre, como te decía, como os contaba sobre los musulmanes, 120 partos y todos ellos de gemelos, por la pobre Eva, la verdad, no sé. Pero, claro, todo eso son comentarios de libros que ya no están dentro de lo que es un libro canónico. Por eso anteriormente he dicho que también hay mucha diferencia entre los canónicos y los que no lo son. Pero ya te he dicho al principio de esta pregunta que hijas tuvieron, porque lo dice en el mismo Génesis, el libro sagrado. Génesis es libro sagrado para todos los cristianos y para todos los judíos. Es uno de esos libros, el Génesis, y está ahí plasmado. Tuvo hijos e hijas. Y que no, es que yo durante todo momento en mi libro plasmo lo que leo, digo dónde lo he leído, dónde se puede encontrar. No me lo invento, está ahí escrito. Claro, los apócrifos, hay gente que puede decir, es que los apócrifos, sí, hay que ir con cuidado, pero también los canónicos, que han pasado años y mucho de estas cosas que se hablan en los libros canónicos se han pasado de voz, de palabra, y claro, habrán variado muchísimo. Pero ¿cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? Está claro que tuvieron bastante familia, y es más, hubo matrimonio entre los hijos, entre hermanos. Caín se llevó a una de las hermanas. Abel no pudo, bueno, Set también se llevó a una hermana mayor. En aquella época creo que leí una vez que hasta que no se escribió el Levítico,
el matrimonio entre hermanos no es que era normal, pero sí que estaba bien visto. No era normal, pero sí estaba bien visto. No estaba mal visto entre el pueblo judío. Qué curioso, qué curioso. Lute, a lo largo de tu conversación, bueno, acabas de decir un término clave. Acabas de pronunciar la palabra jubileo. Término que estamos hartos de escucharlo. En tu libro lo explicas muy bien, lo que son los jubileos y los septenarios. Lute, ¿podrías explicarnos en qué consisten? Sí, no voy a estirarme mucho porque es complicado. No es complicado. Lo que pasa es que para nosotros no tenemos esa versión, no tenemos esta idea judía o hebrea, cosa que sí que lo tienen los que practican o están con estas costumbres judías. Y entonces eso, los cristianos también tenemos jubileos, pero es una manera de contar distinta. Está el jubileo de Santiago, pero eso es otra historia. Aquí lo que trata es en los hebreos, que el que esté interesado, que mire en el libro de los jubileos, ahí sí que marca en qué jubileo nació fulano o en qué jubileo y el septentenario y el mes que murió mengano. Si alguien quiere entretenerse, puede leer en ese libro, el libro de los jubileos, para ver cuántos años tiene esta tierra, cuántos años empezó Adán y Eva a estar en el paraíso. ¿Qué son los jubileos? Pues son 7 veces 7, que son 7 veces 7 años, que son 49, y entonces el año 50, ese era un año más bien de tranquilidad, donde los judíos tenían que pensar hacia adentro, a hacer cosas buenas, al esclavo lo ponían en libertad. Lo que no sé es si al esclavo lo ponían en libertad a los 50 años o cuando era el jubileo 50. Es que no lo tengo muy claro. Pero era un año especial, distinto para los judíos. Y luego tenía la subdivisión de cada 7 años que también tenía. Es una festividad judía que ahora creo que ya no se celebra, no lo sé, pero que se ha celebrado hasta no hace muchos años, algún siglo que otro, y que además sirve para contar sus festividades oficiales, digamos, y es algo que ha acompañado a los judíos desde el principio, al pueblo judío desde su creación. Pero ya te digo, cristianos tenemos jubileos, aunque no es lo mismo, no es la misma cuenta ni los mismos casos, ni los mismos efectos. Muy bien, Lute. Bueno, pues háblanos un poquito del famoso Enoc. ¿Quién demonios fue Enoc? Pues fue un bien caído de Yahvé. Yahvé le cayó en gracia y mira, se lo llevó a pasear, porque Enoc vamos a ver, Adán, Set, Enos, el hijo de Enos era Cainán, Malael, Jared, y luego fue Enoc, es decir, el 7º detrás de Adán. Pero Lute, ¿nació Enoc mediante el incesto de sus padres, por esto que acabamos de hablar? No creo. A veremos. Enoc no hay que confundirlo. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento salían 3 Enoc. El Enoc que vamos a hablar ahora es el hijo de Jared. Un hijo de Caín, también se llamó Enoc, hijo con la hermana. Bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿Sobre Enoc o sobre si es hijo de su padre o de su abuelo? ¿Qué prefieres primero? Espera. Lute, te decía que primero aclárame la duda de si nació mediante el incesto, por curiosidad. Y luego ya me explicas un poquito la relevancia histórica de este personaje. Vale, en cuanto al incesto, yo creo que no, porque no he leído nada que diga que fuera Enoc, aunque sí queda a pensar que lo que a continuación voy a decir pues viniera de más atrás. Y me explico. Es que Enoc, él dice, porque él lo dice, no es que a ver si lo encuentro y os lo leo.
porque, a ver, que no lo encuentro ahora. Nada, tranquilo. Vale, lo tengo aquí. En el capítulo 106 del libro de Enoc, de su libro, en el versículo 1, él escribe textualmente, no me lo invento: pasado un tiempo, tomé yo, Enoc, una mujer para Matusalén, mi hijo, y ella le parió un hijo a quien le puso el nombre de Lamec. Tomé yo una mujer para mi hijo Matusalén. Está claro, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. No sé, a lo mejor alguien duda, pero es que después, cuando llegó a la madurez, tomó Matusalén, es decir, su hijo, para él una mujer, y ella quedó embarazada de él. Y le dio a luz un hijo, pero luego le dice al hijo real, a su hijo, le dice: dile a Lamec, dile que ese es tu hijo, y un hijo en verdad y sin mentiras. Es tuyo este hijo que ha nacido y le llamarás Noé. Es decir, que Noé también se ve que era del abuelo, no del padre. Bueno, que ahí hay un pequeño follón entre padres, hijos y nietos y nueras que yo no me aclaro. Si esto era costumbre en el pueblo de Israel, en aquella época Israel aún no había aparecido para nada. En ese pueblo podría a lo mejor Enoc ser también parte del incesto. Yo creo que por lo que he leído no, pero podría ser una costumbre de ese pueblo. No mezclemos, esto no es el pueblo de Israel. Israel aparece más tarde después con Abraham, que es el patriarca y fundador de Israel. Estos son muchos siglos antes. Yo creo que no por lo que he leído, pero sí que por lo que se ve que había una fiesta en todo esto, que para ser nuera había que... Pues ya, Sí. No sé. A mí yo lo leo y alucino. Y supongo que como a ti también te ha llamado la atención, por eso me lo has preguntado. Porque es que, pero está ahí, no me lo he inventado. Exacto. Muy bien, y ya después de aclararnos esta curiosidad histórica, porque al fin y al cabo esto no deja de ser otra curiosidad histórica, bíblica. Bueno, las que hay, Sí. Gracias a tu trabajo, Lute, ya te digo que pues hemos podido recuperar unas curiosidades pues muy curiosas, valga la redundancia. Y Lute, yo por ejemplo no he puesto nada de un tal Onás, tal como suena, Onás. El que quiera que lo busque en el Génesis. Es también muy curioso pero bueno, eso lo dejamos. Eso lo dejamos para que lo busque la gente que nos está escuchando. Estupendo. Nada, te decía que Enoc, el libro de Enoc, ¿por qué es tan importante? Mira, por lo que habíamos hablado antes de Nicea, el libro de Enoc, era Nicea, el concilio, era el concilio de Nicea lo que hemos hablado antes. En el 320 y tantos, en esa época, tanto judíos como cristianos tenían el libro de Enoc como canónico y lo utilizaban. Y no fue retirado en ese concilio. Fue retirado en el siguiente, ahora no recuerdo el nombre, lo tengo anotado por ahí. La Odisea, en el año 364. Increíble. De la Odisea 364 es cuando se retiró definitivamente de todas las Biblias y de todos los textos judíos sagrados. ¿Por qué? No lo sé, pero se ponen de acuerdo. Qué curioso. Sí, era, ya te digo, canónigo cuando se eligieron los 4 evangelios, pero luego en el siguiente concilio cayó. Qué curioso. ¿Por qué es tan importante? Pues mira, Enoc, los musulmanes, por ejemplo, lo llaman Ibri, tiene otro nombre, y lo toman como un gran profeta. Yo no creo que fuera un profeta, porque el profeta es que ve visiones, ve cosas. Este hombre, Enoc, le cayó bien a ojos de Yahvé y se lo llevó.
se lo llevó al cielo, o a los cielos, mejor dicho. ¿Dónde estaban los cielos? Pues ni se sabe. Podía en la pero no puedo decir qué eran esos cielos que no vio. Y le dijo, escribe todo lo que veas. Y acompañado de diversos ángeles, pues el hombre estuvo escribiendo todo lo que él vio. En total escribió, según cuenta él, 300 y tantos y pico libros. No sé si eran grandes o tipo cuadernos de bolsillo, pero escribió 300 y pico. A nosotros nos han llegado, el más famoso de los libros de Enoc es el 1, que se llama Enoc 1, o el libro de Enoc, y es muy curioso por todo lo que allí el hombre cuenta, porque vio incluso al Edén. Es decir, que el Edén no estaba en la tierra, estaba en el paraíso. No estaba en la tierra, estaba en el cielo. El paraíso del Edén no estaba, lo vio en el mismo cielo. Vio el árbol de la sabiduría y de la ciencia, el árbol que comieron nuestros primeros padres. Vio también el alma de Abel, cómo gritaba. Es decir, ¿dónde estaba este señor? ¿Dónde lo habían metido? Es un lugar muy extraño, pero que hoy nosotros, por ejemplo, vemos una bola de fuego pasar por el cielo y podemos decir que si es bien un ovni, da lo mismo, pero si es un meteorito, un no sé qué, un no sé cuánto, y tenemos una palabra para explicar qué es lo que estamos viendo. Han habido generaciones anteriores que no tenían esas palabras, entonces con las palabras que habían explicaban lo que ellos veían. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque pueden estar diciéndonos cosas que nosotros, si lo vemos ahora, diríamos otra cosa, pero que sería lo mismo que vemos, pero con distintas palabras. Bien, sobre el libro de Enoc te voy a leer lo que pone al principio, que es muy curioso, es muy curioso. A ver, dice así, a ver si lo encuentro, que claro, está. Nada, tranquilo. A ver, es que es muy curioso y me gustaría que lo escucharan los oyentes. Uh-huh. A ver, mira, y oí, esto lo escribe Enoc, y oí todas las palabras de los vigilantes y de los santos. Los vigilantes eran los ángeles. Y porque las escuché, he aprendido todo ello. Y he comprendido, ojo con esto, que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. Entonces, él tiene claro que todo lo que escribe no está para la generación, no lo escribe para la generación a la que él pertenece. ¿Qué lejana está hablando? ¿Para nosotros o para incluso generaciones que vendrán posteriores? Es muy curioso lo que habla Enoc en su libro. El que le guste la imaginación, este libro es fantástico, que yo se lo aconsejo. Hay momentos que son también un poquito algo pesado. Yo lo aconsejo porque hay muchísimas cosas. Enoc, por ejemplo, sabía con antelación, y Adán también, Adán también, sabían con antelación que iba a haber un gran diluvio. Y Enoc lo pone por escrito. Enoc lo pone en su libro por escrito. También vio a una persona, vio varias veces a una persona que podría, el elegido, ¿de quién estaba hablando? ¿De Jesús, el que sería Jesucristo posteriormente? No sé, es muy interesante este libro, y se lo aconsejo a quien quiera. A quien le guste el misterio y imaginar cosas, que lea el Evangelio de Enoc. Además, Enoc, por ejemplo, ya te he dicho, nosotros los conocemos por Enoc. Ibris, los musulmanes, pero es que al final en su libro Enoc tiene 69 nombres y es Metatron y yo qué sé, es muy curioso, pero interesante el libro, Interesante. Sí. La verdad es que sí, siempre me ha llamado la atención el libro de Enoc, muy curioso, sí. Bueno, ahora esto sí que me apasiona. Vamos a hablar, Lute, de los gigantes. Y me encanta, Lute, que gracias a tu libro he podido investigar y me he dado cuenta de que en muchas religiones, pues como la griega y la hindú, antes de existir los dioses actuales, había gigantes, titanes para los griegos, asuras para los hindúes.
Lute, según el libro de Enoch, ¿quiénes son estos gigantes? Vale. Nosotros conocemos, si preguntamos ahora el sexo de los ángeles, todos diremos que según la Iglesia no tienen sexo, son asexuales. Pero en el libro de Enoch y en el mismo Génesis suelta una pinceladita, pero no cuenta toda la historia. Dice que hay gigantes. Los gigantes son los hijos, la mezcla entre ángeles y mujeres humanas. Se ve que eran muy guapas o que los pobres ángeles pasaban mucha hambre y cuando vieron mujeres pues dijeron a por ellas. Y hubo unos ángeles que fueron los caídos que se mezclaron con los humanos, con las mujeres. Los hijos nacidos de estas eran enormes, por lo visto eran gigantescos, eran unos seres muy grandes y que necesitaban también, pues necesitaban comer mucho, ahí vienen luego lo de los ángeles caídos y otra historia. Los ángeles estos fue uno de los motivos, no todos, fue uno de los motivos para el gran diluvio, para eliminar a toda esta gente, todos estos seres que, según Yahvé, pues no deberían de haber existido. Y por ese motivo, pues fue uno de los motivos del gran diluvio. Pero luego resulta que encontramos gigantes a través de la historia. Nos acordamos de David y Goliat, pero nadie piensa a Goliat como uno de los gigantes que a lo mejor fuera descendiente de aquellos, sino que era un hombre gigante, era muy alto, vale, no pasa nada. Pero, por ejemplo, están los amorreos, que fueron, en el Génesis aparecen, que fueron aliados de Abraham, los emitas, también aparece en otro libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Han habido razas, incluso en el Antiguo Testamento aparecen lugares y tribus que eran gigantes y que en ocasiones han estado aliados a la par con el pueblo judío, mientras hacía sus batallas y sus guerras con otros. Y es curioso, y han estado ahí. ¿Qué pasó con esos gigantes? Pues no sé. Han aparecido algunos restos de seres gigantes en algunos sitios, pero desconozco realmente el resultado de las pruebas científicas de ello. Sí que se dice que aparecen objetos junto a ellos que no corresponden a la época que deberían de ser. Pero bueno, eso hay que dejarlo en manos de los científicos, que por eso son científicos, que no han ido a un fin de semana a un seminario, sino que han estado varios años estudiando. Y hay que, por lo menos, darles un puntito de confianza. Pero estos son los gigantes, hijos de ángeles o mujeres, que se reproducieron luego. Creo que vivieran tantos años. Muy curioso, Lute, muy curioso y apasionante. Y bueno, esta pregunta pues es casi obligada. ¿Sería posible descubrir alguna evidencia arqueológica que testifique que hace mucho tiempo en la Tierra pues había gigantes conviviendo con los hombres? ¿O sería mucho imaginar? No, sí, se han descubierto, lo he dicho anteriormente, se han descubierto algunas tumbas con esqueletos tremendamente grandes, prácticamente como nosotros, pero con todo enorme. Que las últimas, creo, no sé si fue en Siberia o en China donde se descubrieron. Lo que pasa es que no hay unos datos exactos de la antigüedad de estos seres, pero que sí que se encontraron junto a ellos objetos que no corresponden a la edad que se sobreentiende que es la tumba, y que no coinciden en el tiempo. Son, cosas que de vez en cuando aparecen, que asombran a los científicos y que los dejan sin palabras. Pero por eso te digo que hay que guardar un poco de tranquilidad y dejar que los científicos hagan su trabajo, que seguro que lo hacen,
porque ellos están más interesados que nadie en dar solución a tantas y tantas incógnitas y tantos misterios que tenemos. Seguro que lo hacen, pero dejémoslo, porque nosotros desde aquí no podemos hacer gran cosa. Yo no tengo instrumental, pero sí que han aparecido seres enormes, sino que eran de por sí genéticamente grandes. Bueno, habría que diferenciar en este punto también, pues que también existe muchos fake. Yo he visto muchos fake, naturalmente, en internet, y con el tiempo se ha demostrado que estos cráneos pues son falsos y hay mucho Photoshop detrás. Pero también es cierto que bueno, pues que como tú dices, pues sí que hay realmente evidencia de seres enormes, pero enormes. De hecho, hay uno en Estados Unidos, hay un gigante patagónico que está disecado. Pero lo más curioso, y ahora pondremos alguna imagen, aunque sea a toro pasado en postproducción, pondremos imágenes de este gigante con 2 cabezas. Esto es impresionante. Un gigante con 2 cabezas. Increíble. Está disecado y se puede visitar en una tienda de antigüedades de Estados Unidos. En fin, cuanto menos curioso. Pues, Lute, entramos ya en la recta final del programa y ahora vamos a hablar un poquito sobre las tablas sumerias. ¿Qué son las benditas tablas sumerias? Pues mira, nosotros todas las civilizaciones lo hacemos. Nosotros podemos ir a un ayuntamiento y ahí encontramos libros de actas del ayuntamiento y de todo lo que pueda haber desde hace Dios sabe cuánto tiempo. Vamos a la biblioteca y tenemos también. Pues bueno, los sumerios hacían exactamente lo mismo. Escribían en unas tablillas de barro de madera, pues escribían con su idioma lo que ocurría diariamente. Y ahí podemos encontrar pues la lista, por ejemplo, de todos los reyes. Sabemos cuántos reyes han habido en Sumeria, lo que han hecho entre ellos, lo que han hecho otros, bueno, todo. Y entre esas tablas sumerias, es que estas tablas se encontraron a principios del siglo, final 19-20, y se pusieron de moda a mediados del 20, la última parte del 20. Se encontraron también cosas como tenemos nosotros los libros sagrados, las historias de nuestra creación, de quién vino después, de nuestros primeros padres y todo esto. Pues ellos escribieron también su historia. Esa historia, naturalmente, quien la escribía no estaba viviendo esa historia, sino que a él le llegó de palabra, Dios sabe cuántos siglos anteriores. Por lo tanto, estamos en lo de siempre. Se escribe y una vez escrito ya tiene un margen más sólido y que es continuo, pero hasta llegar a la escritura, lo que se cuenta de palabra, bueno, eso va cambiando por el tiempo, según a quien le cuenta, según el que lo cuenta, y va cambiando. Entonces, quien lo escribió no vivió en la época de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que para los antiguos sumerios se cree que sus creadores eran unos dioses venidos del cielo y que crearon al hombre de barro, de un barro, y luego crearon a la mujer. Es curioso. Yo quiero reseñar algo en esto de los sumerios. Se les llama Anunnaki a los dioses esos que llegaron del cielo, porque era An, el dios padre, el principal, y luego tenía 2 hijos, Enlil y Enki. Eran hermanastros, aunque eran hijos de sangre de él, entre ellos eran hermanastros. Pero quiero decir una cosa, hay 2 ramas, hay más, pero hay 2 ramas que ahora están muy de moda y que entre ellas compiten sobre los dioses Anunnaki. Y es la rama de un tal Zacarías Sitchin y luego está la rama, digamos, europea, aunque Zacarías Sitchin también era europeo. Era europeo. Es que este Zacarías Sitchin era psicólogo o psiquiatra, pero él no era lingüista, ni era arqueólogo, ni era... Vale, tengo mis dudas, aunque este Zacarías Sitchin, que ya ha fallecido, ha creado escuela prácticamente en toda América.
y sus teorías pues se practican como si fuera una nueva religión. Ha sido muy comercial. Cuando se añaden cosas, algo a lo real, se añade un detalle que no es real, pues ahí yo creo que pierde toda credibilidad este autor. Y eso es lo que pasó con Zecharia Sitchin. Yo, por ejemplo, a quien le interese esto, le aconsejo que lea de un español, don Federico Lara Pinado, exacto. Tiene un libro, lo malo es que está descatalogado. El libro Mitos Sumerios y Acadios está descatalogado y aunque se vende por precio muy alto, lo aconsejo, si lo localizáis, leedlo, porque es la traducción literal de las tablillas. Ahí sí que es justo lo que dice la tablilla, es lo que él traduce al castellano. Y es muy interesante, cambia bastante sobre lo dicho por Zecharia Sitchin. De todas formas, a ver si os puedo poner aquí abajo una web donde, a ver si la puedo poner, donde se puede, podéis bajaros este libro, porque tengo una web por ahí, y es la de Mitos Sumerios y Acadios. Ajá. A ver si sale. A ver si sale, no sé si podré ponerla. Entonces, los sumerios son eso, son una civilización considerada como la primera civilización humana. Tengo mis dudas, pero los antiguos, los arqueólogos la consideran como la primera civilización humana y que contaron su historia. Y esa historia, pues, era la de la creencia de que habían sido creados por unos extraterrestres que para ellos eran dioses, y bueno, esto fue. Lo curioso, y ahora os diré por qué no es tan curioso, pero lo curioso es que estas historias, muchas de ellas luego las encontramos en nuestros libros sagrados y en la Torá judía, que coinciden muchas historias de estas con la de los judíos, la tradición judío. Luego, si quieres, te cuento, bueno, o te lo digo ya, hay coincidencias sobre la creación de Adán y Eva. Ya te he dicho que Adán lo crearon con barro. Pues exactamente, Lute. Es que es curioso. Es lo que te iba a preguntar ahora mismo. La siguiente pregunta iba a ser esa. ¿Alguna coincidencia con Adán y Eva y con el diluvio universal? Es que está la coincidencia esta de Adán y Eva. Luego, para ellos también hubo un gran diluvio. Se llamaba Ziusudra. Nuestro Noé era Ziusudra para ellos. Es que es curioso. Hay muchas, pero todo ello, ya lo he dicho anteriormente en uno de los vídeos, para mí la culpa la tuvo Abraham. Porque también lo aparece en el Génesis, que no me lo invento yo. Sí. Es que Abraham, vamos a ver, tú sabes las historias porque te las han contado o bien tus padres, tus abuelos, tus profesores. Yo supongo que Abraham tendría también sus historias y que se las contaría a sus hijos, a sus nietos y demás. Pues es que Abraham era babilónico, era de la zona de Mesopotamia. Entonces, ¿qué historias conocía él? Él conocía las historias de los asirios, del país de Sumer, hasta pasando diversas civilizaciones, aunque cambiaban el nombre, hasta los babilónicos. Él era de Ur, no sé qué, no recuerdo el nombre exacto de la ciudad, pero él era mesopotámico, era de esa zona. Entonces él conocía esas historias, y esas mismas historias, cuando se trasladó a Canaán, los que crearon las 12 tribus de Israel. Los famosos viajes de Abraham. Es que él es el patriarca, y claro, pues él dio yo estoy convencido que todas estas historias que nosotros tenemos como sagradas vienen desde Abraham, porque él las había escuchado anteriormente. Muy curioso, Lute. Muy curioso. Pero lo más curioso no es que coincidamos con los asirios, es que en cualquier civilización del mundo hay una gran destrucción, hay una creación del hombre y de la mujer, van juntos. Es que es curioso que todo esté siempre, sea donde sea, en Asia, en África, en América, donde busquemos, los encontramos.
Siempre es la misma historia, con diversas variaciones, pero siempre es la misma historia. Uy, pero que luego se esparció por todo el planeta. Así es. Algo tuvo que haber. Sí, estoy de acuerdo contigo en que tuvo que haber una expansión, ¿no?, de esa historia. Pues, amigo Lute, hemos llegado casi sin darnos cuenta a la recta final del programa. Y bueno, una última pregunta de esta noche me gustaría formularte, pues es, dices, ya casi finalizando tu libro, sugieres la posibilidad de continuar escribiendo otros libros para poner sobre el tapete otros misterios bíblicos, otras curiosidades históricas. ¿Escribirás un nuevo libro sobre la Torre de Babel? Bueno, ahora luego te pasaré donde pueden bajarse libros, el mitos y leyendas. Hay mitos sumerios y acádicos que te he dicho y otros textos de... y otros textos apócrifos de una web que tengo, y así que la gente pues pueda. Es que al final no ha aparecido el link, el cartel. No te preocupes, lo podemos poner en postproducción, Lute. Sí, tú me lo pasas a mí y luego yo lo pongo. Bueno, pues voy a escribir otro libro. Si escribo otro libro o si sale a la venta, será en el año 2022. Antes no creo. Y no creo que sea sobre el mismo tema. A mí, como te he dicho, me encanta la historia. Y tú has hablado de gigantes, con griegos, con civilizaciones. No sé, es que me gustaría otras cosas. Por no encasillarme en algo. Porque es que la historia es grande, pero también podríamos hablar, yo qué sé, podría escribir un libro sobre los resultados de los viajes a Marte, yo qué sé, me gustaría en otras cosas. Me encanta todo esto y tengo muchas más cosas para poder escribir, pero me gustaría un poco cambiar la cosa, no ser lo mismo, no volver a lo mismo. Aunque sería interesante, ya te digo, tengo muchas cosas aún sobre el Génesis solo. Si nos vamos más adelante a otros libros o al Nuevo Testamento veríamos otras cosas, pero solo por el Génesis ya... Pues estaremos esperando de manera impaciente, porque bueno, como sea tan bueno como esta ópera prima tuya que tengo en mis manos, ¿no? Principio del pasado, ya lo saben, queridos amigos, compren este libro porque no tiene desperdicio. Hay detalles históricos que han pasado por delante de nosotros y no habíamos reparado en ellos, pero aquí está nuestro amigo Lute para decirnos: oye, cuidado, pero no vayas tan deprisa, pero ¿tú te has dado cuenta de lo que pone aquí? Y efectivamente, exactamente, la verdad es que es motivo para, por lo menos para reflexionar. Pues Lute, es curioso, a veces no nos damos cuenta y lo tenemos ahí, delante de nosotros. Exacto. Lute, una última pregunta, amigo. ¿Dónde pueden encontrar nuestros amigos tu libro? Sí, el único sitio de venta que os aconsejo es en Amazon. Ahí es donde yo lo he publicado y está en venta. Sé que sale en otros lugares de venta de libros por internet, pero no sé cómo funciona eso, ¿eh? Yo solo lo he puesto en Amazon. Si hay luego librerías físicas que lo venden, es otro tema. Yo desconozco, pero no os aconsejo que compréis por internet fuera de Amazon. Y está a 12 euros el libro el libro en texto, en papel. Perfecto, Lute, perfecto. Pues Lute, hemos llegado prácticamente al final de la entrevista. Querido amigo Lute, muchísimas gracias por concedernos esta apasionante entrevista sobre los orígenes de la humanidad a través de las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, Lute, y espero que esta sea la primera de muchas veces que te tengamos en este programa. La siguiente, sí, hablamos contigo del universo. Encantado. Misterios del universo, por ejemplo. Estaría muy bien. Muy bien, Lute, pues muchísimas gracias, amigo, y hasta pronto. Vale, a todos y a todas, y
Nos vemos muy pronto. Pues ya sabéis, queridos amigos, ahora podéis leer este imprescindible libro de nuestro amigo Lute, El principio del pasado. No lo olvidéis, porque es un libro 100% imprescindible. Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que nuestro contenido haya sido de su agrado. Perdonen los fallos que hayamos podido cometer. Y solo me resta daros las gracias a todos por estar aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor teneros aquí esta noche en Paranormalia Podcast, en este programilla que, bueno, es humilde, pero poco a poco empieza a dar sus pasitos. Además, estamos preparando un microdocumental, bueno, que también estamos poniendo pues toda nuestra alma en él, ¿no? El documental se titulará Expedientes Rojas, la tecnología del cosmos. Y ya sabéis, este microdocumental nos servirá de introducción para la posterior entrevista que realizaremos a Pierre Monteagudo. Expedientes Rojas, la tecnología del cosmos, no os lo perdáis. Y nada más, amigos, antes de poner el punto y final al programa de esta noche, pues me gustaría saludar, aunque sea tímidamente, dar las gracias, no tímidamente, sino fuertemente, dar infinitas gracias a nuestro amigo Nacho Sevilla. Así que, Nacho Sevilla, muchísimas gracias. Gracias por tu valiosa ayuda, amigo. Muchas gracias. Y nada más, amigos, solo me resta despediros de vosotros hasta el programa que viene. Así que hasta el programa que viene, amigos. Hasta entonces y aún después, y sean ustedes muy felices.